Por favor, acompáñenme a Marcos, capítulo 1, versículo 21. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios: y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, hablando de Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Quisiera comenzar este sermón con una pregunta para cada uno de ustedes, sin excepción. Si yo te preguntara, ¿quién es Jesucristo?, ¿cuál sería tu respuesta? Muchas personas dicen creer en Jesucristo. De hecho, la mayoría de las personas que están en este salón hoy en la mañana dicen creer en Jesucristo. Pero la pregunta crucial es: ¿qué crees de Jesucristo? La respuesta a esa pregunta, mis amados hermanos y amigos presentes aquí, tiene repercusiones eternas. Nada es más importante, escúchenme bien, nada es más importante en esta vida o en la venidera que saber la verdad acerca de Jesús. Algunos ciegos espiritualmente niegan el nacimiento virginal de Cristo. Otros solo presentan a Cristo como un buen maestro. Algunos solo le dan el título de un buen profeta. Otros como si Cristo fuese un idealista moral. O como algunos tienden a presentar a Cristo como un activista social. Pero ninguna de estas cosas que acabo de decir encajan con lo que la Biblia enseña. Ninguna de estas cosas que estos hombres promueven encajan siquiera con lo que Cristo dijo de sí mismo. Los evangelios, por otro lado, tienden a responder esa pregunta acerca de quién es Jesús, acerca de qué debemos creer en Jesús. El evangelio de Marcos comienza diciéndonos ¿qué cosa? Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esa declaración, o detrás de esa declaración, hay verdades sumamente profundas e importantes, como por ejemplo, el hecho de que Marcos inicie su evangelio diciendo que este es el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos está declarando que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Rey mesiánico, que Jesús es el Hijo de Dios ungido por Dios, el Salvador único del mundo. Las buenas noticias de salvación son Jesús mismo. Cristo, por lo tanto, a nosotros entender esta declaración de Marcos, nosotros podemos llegar a la conclusión clara de que Cristo es soberano, que Cristo es divinamente ungido, a quien corresponden todas las prerrogativas de la realeza, porque Él es el Rey. Además de esto, Cristo es Dios encarnado. La Biblia dice que será salvo todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Y ese título de el Señor solo se le atribuye a Dios. Cristo es Dios encarnado.
Por lo tanto, Cristo es digno de toda gloria, de todo honor y de toda alabanza, porque Él es Dios. Jesucristo es el Señor de señores. Jesucristo es el príncipe de los pastores. Jesucristo es el Rey de reyes, que posee toda autoridad, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Solo Él es Rey. Así que toda declaración en esta tierra que menosprecie su verdadera persona y posición, su naturaleza, ha de ser llamada blasfemia sin temor. Y el texto que estudiaremos esta mañana, que acabamos de leer como introducción, ilustra muy bien la autoridad soberana de Cristo en la enseñanza y sobre los demonios. El texto que estudiaremos hoy ilustra la autoridad soberana de Cristo sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Acompáñenme a Marcos 1, verso 21, y comencemos a estudiar nuestro texto. Y entrando a Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Esta palabra aquí, entrando, en su sentido original está en un verbo, está en plural. El verbo que se está usando aquí está en plural, refiriéndose seguramente a Jesús y a los 4 discípulos que había llamado anteriormente. Quiere decir que Jesús no entra solo a la sinagoga de Capernaum. Lo más probable es que está con aquellos discípulos que vimos en nuestro último sermón, a quien llamó también con total autoridad, a quienes les dijo: dejen las redes, que yo les haré pescadores de hombres. Le dijo: sígueme, venid en pos de mí. Y estos discípulos eran Jacobo, el hijo de Zebedeo, Juan, Simón y Andrés, 2 grupos de hermanos. Así que Jesús probablemente entra con este grupo de hermanos a la sinagoga y declara a Marcos que enseñaba. Y es importante declarar que estos discípulos con los que Cristo entra a esta sinagoga en Capernaum eran de esta ciudad. Y Marcos nos dice que entraron en un día de reposo a una sinagoga en Capernaum. Y Jesús enseñaba en aquel lugar. Ese es el escenario que tenemos aquí y parte de los personajes que tenemos en nuestra narrativa. Pero antes de seguir explicando acá, yo quiero decirles qué era una sinagoga o qué es una sinagoga. En primer lugar, el origen de la sinagoga judía puede asignarse probablemente a la época del exilio babilónico. En ese tiempo donde el pueblo judío se queda sin el templo, el lugar donde iban a adorar a Dios y ofrecer sacrificios, el lugar donde se encontraban con su Dios y con el pueblo de Dios para adorar a Dios. Pero careciendo de templo, los judíos establecieron lo que se conoce como sinagoga. Y este era un lugar que ellos usaban para reunirse a adorar a Dios y para estudiar la Torá. Esto lo hacían en el día de reposo. Era el día para apartar de todas sus actividades y adorar a Dios y reposar de todas sus actividades. Y esta sinagoga no solamente funcionaba el día de reposo. Esta sinagoga funcionaba en el resto de la semana como escuelas o como tribunales donde se juzgaban casos menores. Y es importante destacar también que el culto en una sinagoga judía era muy parecida al culto de las iglesias evangélicas hoy. Se realizaba una lectura de las Escrituras como la que ya hizo mi pastor, y luego de esa lectura de las Escrituras, el líder de la sinagoga seleccionaba a una persona calificada entre el público. Esa era una política que era conocida como la libertad de la sinagoga. Y luego que el líder de la sinagoga leía esa porción de las Escrituras, él llamaba a una persona capacitada para que le hiciera una exégesis, una interpretación correcta al pasaje que se acababa de leer. Y no necesariamente esta persona que se llamaba entre el público tenía que ser un rabino o un sacerdote o algo así. Y en aquel día, en la sinagoga en Capernaum, el líder de la sinagoga le pedía a ese hombre escogido, como ya dije, que interpretara ese pasaje. Y ese día en la sinagoga de Capernaum, el líder de la sinagoga llama nada más y nada menos a una persona entre el público para aplicar exégesis al pasaje leído, y llama nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Tú, Jesús, ven acá. Y es precisamente Jesús quien se para allí en medio de la sinagoga, llena de muchísimas personas, a aplicarle la exégesis correcta
a ese texto que habían leído. Y cuando nosotros leemos a Marcos, que entiende ir muy rápido y no darnos tantos detalles como Mateo o Lucas o Juan, Marcos no nos da detalles acerca del contenido de las enseñanzas de Jesús. No nos dice cuál era el texto, no nos dice cómo le aplicó la exégesis, no nos dice qué fue lo que enseñó y por cuánto tiempo, pero Marcos sí destaca aquí la reacción de la gente en la sinagoga ante la enseñanza de Jesús. De hecho, como veremos en esta mañana, hay varias reacciones allí en la sinagoga. La gente reacciona, un endemoniado reacciona, Cristo reacciona y de nuevo la gente reacciona. Miren lo que dice el verso 22 de Marcos 1, luego que Cristo expone, haciendo una exégesis correcta de este pasaje, dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba que como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y es importante destacar que esta palabra en el original que usa Marcos para decir que la gente se admiraba, describe un gran asombro. Significa estrictamente hacer perder a una persona el sentido mediante un golpe intenso de sentimiento. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, luego de algún evento, algún golpe, que usted queda como en shock, como oído, como si hubiese perdido el sentido. Bueno, esa es la idea que quiere transmitir Marcos. Esta gente está escuchando la exégesis, la predicación de Cristo, que por cierto no es el peor de los predicadores, es el mejor de los predicadores. Y la gente está atónita. Y la idea de esta palabra en el original se extiende un poco más allá de su significado, porque es como sacar a alguien de su estado normal. ¿Escucharon eso? Es como sacar a alguien de su estado normal, y eso lo hizo este predicador. La gente está atónita. Imagínate, yo quisiera que usáramos nuestra imaginación. Con las narrativas, como lo es Marcos, es importante usar nuestra imaginación. Imagínate que tú estás allí, en la sinagoga en Capernaum, ese día de reposo, escuchando la enseñanza de Cristo. Y estás atónito. ¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre? Vaya, qué predicación la de este hombre. Definitivamente de Nazaret sí puede salir algo bueno, muy bueno. La gente estaba asombrada, hermanos. Nunca habían escuchado a alguien enseñar así. Ellos estaban fuera de sí. Imagínate el asombro. ¿Qué es esto? Y en la parte final del verso 22 de Marcos 1, Marcos nos presenta la razón de tal admiración. Marcos dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando el pueblo empieza a escuchar a Jesús, empiezan a establecer una diferenciación entre la enseñanza de Jesucristo y la enseñanza de los escribas. Empiezan a comparar, y cuando hacen dicha diferenciación, dicen, no, esto es único, esto es diferente. Él enseña como quien tiene autoridad. Los escribas eran la élite de aquel tiempo. Eran los principales maestros de la sociedad judía del primer siglo. De hecho, la mayoría de las personas tenían un acceso limitado a las escrituras, y a las copias eran demasiado costosas para que individuos comunes y corrientes de la época y de la clase trabajadora pudieran poseer o adquirir las escrituras. No era fácil. Entonces, como esa clase trabajadora, esa clase de bajos recursos, no tenía acceso a las escrituras, ¿qué hacían ellos? En consecuencias, iban a la sinagoga para escuchar las escrituras leídas y explicadas por los escribas. Así que ahí está gente con hambre por la palabra. Tú y yo tenemos nuestra Biblia todos los días. Ellos anhelaban tener eso a diario. Y disfrutaban el venir a la sinagoga a escuchar las escrituras. Y como los escribas
eran quienes manejaban las escrituras en aquel tiempo, llegaron a ser venerados de tal forma que se les dio el título de rabino, que significa honrado, porque eran los que poseían las escrituras, eran los que supuestamente entendían las escrituras. Ellos eran el asombro de la gente de aquel tiempo. Ellos eran los honrados de la gente de aquel tiempo. Ellos eran la élite religiosa de aquel tiempo. Ellos eran los preeminentes en aquel tiempo. Pero cuando llegó Jesús, todo comenzó a cambiar. Jesús cerró el taller de carpintería y se fue a la sinagoga a predicar. Pero hay un detalle interesante con los escribas, y es que los escribas en aquel tiempo tenían una autoridad de segunda mano. ¿Por qué? Ya que ellos basaban sus enseñanzas en las enseñanzas de otros rabinos o de otros escribas a quienes citaban constantemente. El líder de la sinagoga elegía un texto, llamaba a un escriba en medio de la multitud para que aplicara exégesis, una interpretación correcta del pasaje. ¿Y saben qué hacían los rabinos en aquel tiempo? Los escribas decían: el rabino tal dice esto sobre este texto, el rabino tal dice esto sobre este texto, y el escriba tal dice, y el rabino tal dice. ¿No se parece mucho a los reformadores de hoy? A los teólogos de Facebook. Fulano dice, sutano dice. Y dice que la gente se admiraban porque Cristo enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta no es la primera reacción, o no, mejor dicho, esta no es la primera ocasión en la que una audiencia de Cristo llega a esa conclusión. Cuando Cristo termina de predicar el sermón del monte, por cierto, un sermón majestuoso, en la conclusión de Mateo 7, la gente dice: hey, este hombre enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Llegan a la misma conclusión. Es que era inevitable escuchar a Jesús y no llegar a esa conclusión. Era el mejor de los predicadores. Y recuerda, imagínate, tú estás allí en la sinagoga. Una cosa es escuchar a buenos predicadores de este tiempo, pero otra cosa es escuchar al mejor de los predicadores. Al final del sermón del monte todos dicen: este tiene autoridad. Al final de este sermón en Capernaum, este habla como quien tiene autoridad. Y hay algo que les asombraba en Cristo, y era que Cristo hablaba con convicción. Sus palabras eran las palabras de Dios mismo, no las del rabino tal, las de Dios mismo. No las del escriba tal, las de Dios mismo. Cristo no citaba a otros rabinos. De hecho, Cristo se citaba a Él mismo. Yo no sé si ustedes recuerdan en un momento donde Cristo dice: vosotros habéis oído que la ley dice, mas yo os digo. Wow, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mas yo os digo. Cristo, sin duda alguna, era el sujeto y el objeto de toda la enseñanza de las Escrituras. Así es. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo contó con toda la aprobación de Dios para tal tarea, porque la pregunta es: ¿qué hacía que Cristo tuviese tal autoridad? Bueno, en primer lugar, que Cristo contaba con toda la aprobación del Padre. Ustedes recordarán en Marcos capítulo 1 versículo 11, cuando Cristo es bautizado, se escucha la voz del cielo de la primera persona de la Trinidad: he aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo tenía o poseía tal autoridad, la cual había sido otorgada por Dios Padre. El Padre se complacía en su Hijo. El Padre se complacía en Él. Y luego de que Cristo contó con la complacencia de Dios Padre confirmada en el río Jordán, Él sale a predicar y a ejercer su autoridad en el mensaje: ir y predicar el Evangelio, en el llamado a los pecadores: venid en pos de mí, y en la predicación y sobre los demonios, como veremos. Autoridad,
autoridad. Él es el rey mesiánico. Él es el Hijo de Dios. Pero había otra cosa que le otorgaba a Cristo una autoridad que no poseían los escribas. Y era que los escribas tenían una buena ortodoxia, un buen entendimiento de la verdad, si pudiéramos decirlo así, pero tenían una mala ortopraxis. Había una diferencia, no encajaba su ortodoxia con su carácter. Tanto así que Cristo dijo en un momento: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y eso no se hallaba en Jesús. Cristo tenía una excelente ortodoxia y Cristo tenía una excelente ortopraxis. Doctrina y su carácter sin igual. Nada ni nadie se comparaba con él. O como bien dijo un siervo de Dios, un verdadero maestro es alguien con el don de enseñanza, pero a la vez es alguien que es reconocido por mostrar firmeza de carácter y sabiduría ante los problemas de la vida diaria. Ese es Jesús. Eso es un verdadero maestro. Don de enseñanza y un hombre con firmeza de carácter y sabiduría cuando los problemas llegan a su vida diaria. Y tenemos aquí a la gente admirada y diciendo: ¿quién es este que enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas? Pero en esta narrativa, en este escenario, tenemos dos eventos en el mismo lugar. Y ya vamos a verlo. Y en las narrativas ocurre lo siguiente: muchas veces cuando hay dos eventos, como en el caso cuando muere la hija de Jairo y la mujer sinofenicia, uno de esos eventos es un empuje para otro. Uno es el evento primario y otro es el secundario. Y no siempre el primario está de primer lugar, como es este lugar, como es en este lugar. Yo pienso que en esta narrativa lo que acabamos de leer, lo que hizo fue preparar el camino para el clímax de esta historia. Verso 23 al 26 de Marcos 1. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Si lo primero le había impactado a esta gente, esto los iba a dejar más locos. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que en este pasaje hay varias reacciones? La gente reacciona ante la enseñanza de Jesús, pero hay un hombre con espíritu inmundo que también reacciona ante esto, y Cristo también reacciona. Las personas estaban atónitas ante la enseñanza de Cristo. Acuérdense que habían sido sacados de su estado normal, estaban atónitos ante la predicación de este excelente maestro. Había gran silencio en la sinagoga por el asombro de ellos. Imagínense un silencio como el que tenemos ahora, y están todos callados y escuchando a este excelente predicador, y en medio de esa gran predicación aquel silencio fue interrumpido por unos chillidos. Imagínense ustedes. Y dice Marcos: pero había en la misma sinagoga, en ese mismo lugar, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Y la idea aquí es de muchos gritos muy fuertes. Fue inevitable que la gente no volteara. ¿Y dónde está? ¿De dónde viene este ruido? Yo no sé cuál fue la reacción de los que estaban sentados al lado de este hombre. Y empieza a pegar gritos este hombre, un hombre con un espíritu inmundo. Este demonio había entrado en pánico ante la predicación de Jesús. Increíble. Increíble. Quizás este mismo hombre había venido otros días de reposo a la sinagoga y nada había pasado. Pero llegó el día. La autoridad de Cristo fue suficiente para que las tinieblas reaccionaran. Qué
maravilloso Jesús! Cuando el diablo o este espíritu inmundo escucha la predicación fiel y poderosa de los labios del Hijo de Dios, del Rey mesiánico, inmediatamente se alborota. Cosa que no había sucedido antes con aquellos que citaban al rabino tal y al escriba tal. Mire, quisiera decirles a modo de explicación algo importante aquí. Para el diablo nunca serán de obstáculos aquellas mal llamadas iglesias donde se predica otro evangelio. Para el diablo nunca será de obstáculo esas mal llamadas iglesias lideradas por hombres sin carácter, aquellos rebeldes sin causa. Para el diablo nunca será un obstáculo aquellas llamadas iglesias donde se predica el mal llamado evangelio de la prosperidad y donde se exalta al hombre por encima de las escrituras. Esas no son de obstáculo para Satanás. Pero aquellos lugares donde la ortodoxia y la ortopraxis es exaltada, esas iglesias donde la verdad es predicada a pesar de las deficiencias y debilidades del predicador, será una piedra en el zapato para Satanás, como lo fue esta sinagoga cuando llega Cristo a predicar la verdad. A Satanás las otras no le preocupa, donde se predica la verdad sí. Esas serán su obstáculo y su blanco para atacar con todo lo que tenga. Hermanos, los ángeles rebeldes no podían permanecer ocultos ante la presencia de Jesús. No podían. Bien dijo alguien, si Jesús se apareciera en el infierno hoy, ya, sería una experiencia dolorosa para todos los que están allí. Los ángeles caídos, los demonios no pueden resistirse ante la autoridad majestuosa de Jesús. Ya vimos la reacción de la gente, pero veamos un poco más a detalle la reacción de este demonio. Verso 24. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Oh, este demonio tenía una buena teología. En primer lugar le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y esta frase aquí tenemos al demonio reconociendo la identidad humana de Jesucristo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? Y luego le dice, has venido para destruirnos. Otro buen detalle. Ellos sabían que con la venida de Jesús a esta tierra se acercaba la destrucción de Satanás y sus demonios. Porque Cristo en la cruz iba a vencer la muerte, el pecado y a las huestes de demonios, a todas. Era su fin, el fin había llegado. Entonces esos demonios ven a Cristo en la tierra y dicen, oh, ya llegó para destruirnos. Pero hace otra declaración, sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora este demonio destaca la identidad divina de Cristo, quien es 100% hombre, quien es 100% Dios, quien es el Salvador del mundo, quien viene a vencer la muerte, el pecado y a Satanás. Obviamente esta teología no lo salvó. Estos demonios eran ángeles caídos. Es por esa razón que ellos conocían bien a Dios, bien a Cristo. Así como Satanás fue o es un ángel caído, de la misma manera todos aquellos que decidieron rebelarse junto a Satanás. Y ellos conocían perfectamente a Cristo porque ellos una vez sirvieron en la presencia de Dios. De ahí que conocieran íntimamente a cada uno de los miembros de la Trinidad. De ahí que conocieran cuál era el plan que Cristo vino a traer a esta tierra y a consumar para la gloria de Dios Padre. ¿Vienes a destruirnos? Sé quién eres. La gente reacciona, el demonio reacciona, pero Cristo también reacciona.
verso 25 al 26. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Muchos programas de televisión, incluso algunas imágenes en internet, se han encargado de mostrar a Jesús como una especie de afeminado. Aquel carita triste de ojitos azules. Aquel que se ve tan indefenso. Aquel que ahora ponen hasta con manos así. Ese no es mi Jesús. Y como algunos tienen esa idea de Cristo tan afeminada y tan débil, como lo se han encargado de hacer muchos directores de programas de televisión, entonces cuando leen esto piensan que Jesús le dijo al demonio: cállate. No, la idea en el griego es una palabra con mucha vehemencia y fuerza. Cállate, sal de él. Con total autoridad. Él es el rey mesiánico, él es el Hijo de Dios. Jesús, por ser el rey divino, poseía la autoridad inherente para dar órdenes a este ángel caído. Y el demonio reconoce a Jesús, ¿cierto? Y le obedece a Jesús. Dice el texto que inmediatamente salió de él. Pero a pesar de que reconoce a Jesús y obedece a Jesús, este demonio aborrece a Jesús. Y este evento que tenemos aquí en Marcos 1, 21 al 28, fue la autenticación de la autoridad divina de Jesús. Fue la autenticación de Jesús como el Rey divino, el Cristo enviado por Dios, con total autoridad sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Esto fue la autenticación. Este evento confirmó el mensaje y al mensajero. Y él le dice: cállate, sal de él. La misma voz que hizo los cielos y la tierra, el cual, según Juan capítulo 1, hablando de Jesús, dice: sin él nada de lo que ha sido hecho habría sido hecho. La misma voz que, según Pablo en Colosenses, por medio de él todas las cosas subsisten. Esa misma voz que Dios, que creó el universo, fue la que le dijo a este demonio: cállate. Y a esa palabra ni los demonios se pueden resistir. Verso 27. Yo me imagino, después de todo este show aquí, de todo este evento tan majestuoso, el líder de la sinagoga que le pidió a Jesús que se parara al frente estaría diciendo: uy, ¿en qué lío me metí? Dice el 27, y todos se asombraron. Tenemos otra reacción. La gente vuelve a reaccionar. Hay reacción tras reacción. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ya va, primero enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ahora en plena sinagoga le dice nada más al demonio: cállate, y el demonio le obedece. Y la pregunta es, ellos dicen: ¿qué nueva doctrina es esta? Si ellos dicen: ¿qué nueva doctrina es esta? Cuando yo preparaba mis notas me decía: ellos tuvieron que haber creído algo más. Si esto era nuevo para ellos, debía haber una práctica antigua de ellos. Y es cierto, los judíos estaban familiarizados hasta cierto punto con el exorcismo en aquellos tiempos. Pero lo hacían así: ellos usaban fórmulas diversas. Ellos usaban incluso encantamientos. Y usaban todo esto para expulsar demonios. Pero ¿saben qué? Nada sucedía. Por eso cuando esta gente dice: nosotros echamos fórmulas, encantamientos, no salen los demonios, y este nada más dice: cállate, sal de él, y le obedecen. ¿Qué cosa tan nueva es esta? Y a nosotros ni siquiera nuestra fórmula y encantamiento no nos sirven, pero a este le obedecen. Porque Él es el Hijo de Dios. Porque Él es el Rey mesiánico. Porque Él es Dios encarnado. Y por eso tiene tal autoridad sobre lo natural
y sobre lo sobrenatural. Cuánto asombro ante la autoridad y el despliegue del poder de Jesús. ¿No deberíamos tú y yo estar asombrados de esto? Miren el 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Ya vieron a quién tiene autoridad sobre lo natural y lo sobrenatural? Ahora sí, comuníquenlo. Pero resulta que cuando se empieza a comunicar esto, y ahí había muchos escribas en aquella sinagoga, ahora ellos empiezan a cuestionar la autoridad o la fuente de autoridad de donde Cristo hacía todas estas cosas. Y en un momento llegaron a decir, como lo vamos a estudiar en Marcos, por Belcebú echa a los demonios. En lugar de rendirse a Él, en lugar de reconocerle como el Hijo de Dios, empiezan más bien a cuestionar la fuente de su autoridad. Pero eso no evita que su fama sea divulgada. Increíble, ¿verdad, mis hermanos? Hermanos, Jesús tiene una autoridad única sobre las enseñanzas. Jesucristo es el objeto y el sujeto de las Escrituras. Es como si Jesús hubiese parado allí. Mira, ellas hablan de mí, como le digo un momento a los discípulos camino a Emaús. Y mira, esto habla de mí, pero yo ahora aquí, yo soy el sujeto y el objeto. Ahora yo les voy a explicar a ustedes cómo fue que sucedió eso. Sus enseñanzas y su carácter están en armonía. Él no era como los escribas. Él no era un simple hipócrita que se jactaba de una gran ortodoxia, pero su carácter transmitía vergüenza, como lo hemos visto en la serie de Judas, quienes se resisten a la autoridad, quienes van hacia la inmoralidad. Fíjense que Judas destaca más su carácter que aún su ortodoxia. Hace poco le preguntaban al pastor Paul Washer, se encontraba en Barcelona, y un hermano le decía, Pastor Paul, ¿cómo nosotros deberíamos considerar ese texto de Pablo a Timoteo, donde le dice que capacitemos a hombres idóneos para que estos sean aptos para enseñar, cuando vivimos en una generación donde idóneo es sinónimo a un alto conocimiento teológico? Y Paul decía, es cierto y es triste. Y ciertamente todo verdadero predicador y cristiano en general debe tener un conocimiento de las Santas Escrituras. Pero si lees la Biblia en su contexto y todo el consejo de Dios, el énfasis está en carácter, 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 carácter. De hecho, después de esa frase tenemos en 1 Timoteo capítulo 3, el que anhela obispado, buena obra desea, pero viene carácter, carácter, sea apto para enseñar, y sigue, carácter, carácter, carácter. Entonces tú y yo debemos hacer énfasis donde la Biblia hace énfasis. Y si la Biblia da una gran importancia al carácter de los hombres, dejan de estar pensando que tienes a Juan Calvino al frente por las citas que hace o por los textos que ha memorizado. Tú tienes que aprender a ver el carácter de los hombres, cómo ellos responden cuando son criticados, cómo ellos responden ante las presiones de la vida, cómo ellos responden cuando les dicen no a lo que ellos desean. En YouTube verás de qué está hecho un hombre. Mira a qué le da prioridad. Mira qué para él es importante. Y tú verás el carácter de ese hombre. Fácil. Y lo que me da temor y es una preocupación que hemos tenido el pastor Rubén y yo, no de los jóvenes de otras iglesias, de la nuestra, donde hay una buena ortodoxia y damos gracias a Dios con ellos, pero una pésima ortopraxis. Su carácter tira abajo toda esa ortodoxia. Su carácter oscurece toda esa ortodoxia. Y yo no digo eso solo para que cabecees, agaches la cabeza y decir, ¿será que se trata de mí o de aquel o de sutano? Yo te estoy llamando eso para que hagas una reflexión honesta de tu corazón. Porque si la vida cristiana es lo que la Biblia dice ser, un negarse a sí mismo, un vivir y para Cristo, y el no vivir a la luz de esas verdades traerá consecuencias aquí y en la vida venidera, tú te tienes que tomar con seriedad lo que acabo de decir. O sea, no es algo que pueda salir diciendo, bueno, está bien, si veo. No, si la Biblia habla con tal seriedad y la Biblia es verdad acerca del juicio que espera a los hipócritas, tú deberías temer ante lo que yo estoy diciendo. Es para que tiembles hoy.
Es para que dejes de ser el niñito que tiene años en el cristianismo y todavía usa pañales. Es momento que crezcas. Es momento que dejes de estar jugando a ser cristiano. Es momento que seas el líder que Dios te manda a ser. Es momento que te ajustes la correa del pantalón y empieces a proclamar al Cristo que te ha salvado y a mostrarle al mundo que realmente te deleitas en Él y que Él es todo suficiente para ti. Es momento. Eso no es juego. Hermanos, nada ni nadie se puede resistir a la autoridad del poder de Cristo. Cristo no tiene rival, no hay otro como Él. Las multitudes se quedaban admiradas de Jesús, ¿cierto? Había asombro, alegría al ver a Jesús. Los demonios, de hecho, temblaron ante Él y le obedecían al momento de salir de Él. Pero le aborrecían a pesar de eso. Pero la admiración hacia Jesús y el temblor a las consecuencias que te puede venir por rechazar a Jesús no salvan a nadie. ¿Escuchaste eso? No basta con solo maravillarse ante Jesucristo. No basta con una mera emoción. ¡Oh, qué buen sermón el de este domingo en nuestra iglesia! No basta con, ¡ah, qué libro tan maravilloso he leído y cómo me ha impactado! No basta. Cristo no se satisface con simple curiosidad y entusiasmo. ¿Escuchaste eso? Cristo no se satisface con simple curiosidad y entusiasmo. Y ahí es importante realizarnos un autoexamen todos, a ver si nuestro cristianismo es meramente asombro y emoción. Eso es importante. Mira, hay cosas que nos apasionan a nosotros. Hay cosas que anhelamos ardientemente. Hay cosas en las que encontramos satisfacción y llenura. Y todas esas cosas vamos a querer proclamarlas a otros. Todas esas cosas vamos a querer que otros las conozcan, ¿cierto? Tú ves a un hombre que le apasiona el béisbol, todas sus conversaciones, publicaciones, todo va a tener que ver con el béisbol. Alguien que le apasiona la política, alguien que se deleita en la política y que incluso trata de encontrar satisfacción en la política, va a hablar solo de política. Todo lo que él comunique, sea por internet, por redes sociales, en conversaciones, va a reflejar eso. Hay dos cosas que yo creo que reflejan muy bien las cosas que amamos, deseamos, nos satisfacen y a las cuales encontramos pasión. Una, las conversaciones. Dos, las redes sociales. Alguien decía a modo de broma hace mucho tiempo, de la abundancia de tu corazón habla tu Facebook. Y parece mentira, pero a veces empiezo a creer que es verdad. Voy de nuevo a dirigirme a los miembros de esta iglesia, no a los de afuera, a esta la que Dios me ha puesto a pastorear. Yo a veces veo lo que muchos de ustedes publican y me pregunto, ¿qué tenía mi hermanita en la cabeza cuando puso eso? ¿Qué tenía mi hermanito aquí cuando publicó eso? Y tú ves, no hay otra cosa que eso. ¿Y Cristo dónde está aquí? O una verdad de Cristo, ¿dónde está aquí? Nada. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo no les apasiona. Su relación con Cristo es una mera emoción y asombro. Y Dios va a quitar eso de en ti, eso que se está poniendo como un obstáculo entre Él y tú. Sea la muerte si la tiene que traer, sea una enfermedad si la tiene que traer, humillarte hasta el fondo si lo tiene que hacer. Nada ni nadie va a ocupar el lugar de Cristo. Y no creas que si estás poniendo algo por encima de Cristo, Él va a pasar eso por alto. No tendrás dioses ajenos delante de mi cara. Nada se puede oponer. ¿Y por qué digo esto? Porque esas cosas que reflejan muchas veces inmadurez y pasión por lo trivial y temporal, denotan que tu relación con Cristo es una mera emoción y asombro. Mera emoción y asombro. De ahí no pasa, por eso es que no pasan de aquí. Mera emoción y asombro. No esperes crecer si tu relación con Cristo es mera emoción y asombro. La gente se asombró y los demonios se asombraron y temblaron y aborrecieron a Jesús. Y un día
Aún eso que hizo este demonio al declarar quién era Jesús, un día en un evento escatológico, eso se dará, porque dice Pablo que un día toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Y yo no sé si tú quieres levantarse ese día de tus rodillas, luego de confesar al Señor que Cristo es el Señor, levantarte de tus rodillas, camino al infierno o al cielo. Ese día estarán todos, solo que el lugar final a donde terminarán, eso va a ser totalmente culminante. Es bueno que te hagas un autoexamen. Es más, esposos, ¿se han dedicado a verificar si el cristianismo de sus esposas es una mera emoción? ¿No será, hermana, que tu cristianismo es una mera emoción y asombro, como el de esta gente en la sinagoga en Capernaum? ¿O no será, hermana, no deberías verificar si el cristianismo de tu esposo es solamente un terror como el que sintieron los demonios? Y ya, del miedo de ir al infierno, es que yo no quiero ir al infierno. Y no realmente es acercarme a Dios porque yo quiero tener una relación dulce con Él. Hermanos, deberían preguntar a sus hijos y escudriñar si la relación que tienen sus hijos con Cristo es una mera emoción y asombro. Hijos, ¿no será que la relación de tus padres con Dios es pura emoción y asombro? Y tus padres ni son cristianos. Hermanos, ¿no será que en medio de nosotros estamos confundiendo la emoción y el asombro de muchos de los que vienen aquí cada domingo con un cristianismo real y es meramente emoción y asombro? Y eso se denota en lo que tú persigues, en lo que te apasiona, en lo que tratas de encontrar identidad, pasión y deleite. Eso responde a la pregunta. Nosotros deberíamos cuidar a los que están aquí. Cuidarnos de que nuestro cristianismo no sea meramente asombro o un terror al infierno. Muchas veces estamos buscando cuidar a los de afuera, a los que ya se fueron. Y hay una pasión por los de afuera, pero una apatía por cuidar y rescatar a los que están aquí adentro. Cuidado con eso. Nosotros deberíamos cuidarnos unos a otros, no ser indiferentes de que nuestros hermanos no caigan en una apatía y que solamente su cristianismo sea curiosidad, temor y asombro. Mire, Cristo quiere que pecadores le teman como juez. Amén. Pero Cristo también quiere que pecadores acudan a Él como Salvador. No solamente como juez, como Salvador, porque el cual estaba en la sinagoga y liberó a este endemoniado, fue aquel que dejó a un lado su poder y autoridad para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y salvarnos. Fuera de Cristo, perdido; en Cristo, salvado. Hermanos, por otro lado, yo creo que nosotros deberíamos vivir más confiados en aquel que tiene dominio sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Deberíamos vivir más confiados. Deberíamos vivir más confiados en aquel que nos salvó para que nuestras vidas ahora le pertenezcan a Dios Padre. ¿Por qué? Porque nuestra vida es del Señor y porque la batalla es del Señor. Tus batallas, mis batallas son del Señor. O sea que al ver la autoridad de Cristo en lo sobrenatural y sobre lo natural, eso debería llevarme a vivir más confiado y no como una cristiana o un cristiano que vive en este mundo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Todo está bajo del control de Dios. Cristo tenía todo controlado ese día en la sinagoga. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, así como los eventos que te están aconteciendo hoy y que vendrán mañana. Él controla todo. Nada está fuera del alcance de su poder y autoridad. Él es el Rey mesiánico. Él es el Hijo de Dios, quien tiene autoridad sobre todas las cosas. Por eso deberíamos vivir más confiados en Cristo. Confía en Cristo. Confía en Cristo. Tienes muchas razones para vivir confiadas en Él, para estar seguros en Él, porque tu Salvador no es ese Salvador o ese Jesús afeminado que muchos presentan. Es el Rey mesiánico con poder y autoridad, del cual la gente se tuvo que asombrar. Muchos tuvieron que correr, incluso los demonios mismos tuvieron que salir huyendo. Ni siquiera los demonios han llegado a pensar la gran estupidez de muchos ateos de que Dios no existe. Ni siquiera ellos llegaron a tal estupidez.
pero eso no lo salvó. Que Dios nos ayude a vivir un cristianismo más allá que mero entusiasmo, asombro y cierto temor por el castigo. Más bien que Dios nos ayude a vivir confiados en un Salvador todo suficiente, que tiene autoridad sobre todas las cosas y que controla todas las cosas. Y cuando te digo que Cristo controla todas las cosas, te estoy diciendo la verdad. Oremos.